de fomento en artes, especialmente lectura, escritura y oralidad que he diseñado, están basadas en el arte. Este posibilita la inclusión de distintos grupos. Normalmente un taller mío inicia con una lectura, generalmente corta, dependiendo pues al grupo al que me esté dirigiendo, y después de la lectura en voz alta realizamos distintos acercamientos a esa lectura. Entonces podemos hacer acercamiento desde la pintura, desde la escritura, desde la conversación. Entonces normalmente mis talleres están estructurados de esta manera. Siento que es una estructura que posibilita la participación de distintos grupos. Si veo que llega muchas personas más de las que esperaba, normalmente lo que haría sería un círculo, una lectura en voz alta para que llegue a todas las personas. Si llegase a ver alguna persona con una discapacidad auditiva, siento que me daría la posibilidad de con los demás integrantes hacer un juego corporal para narrarle la historia a la persona que no nos está escuchando mediante el cuerpo. Entonces los invitaría a que mediante fuéramos leyendo, fuéramos tratándole de narrar a estas personas o a esta persona que no nos está escuchando la historia con el cuerpo. Entonces haría un juego entre lectura y actuación, que las bases que tengo en teatro me permiten desarrollar distintos juegos en el momento para desarrollar esta estrategia de comunicación a la persona que no nos está de una u otra forma escuchando con nosotros. Si llegase a haber una persona con discapacidad visual, pues creo que la narrativa muchas veces es más que suficiente para llegar a conectar las ideas de estas personas. Entonces la lectura en voz alta siento que es una herramienta perfecta para estos casos. Igual muchas veces los textos se acompañan de imágenes. Si estoy trabajando con niños, muchas veces, la mayoría de ellas, se trabajan textos con imágenes. Entonces de esta forma también se le comunica a las personas eh, digamos con discapacidades auditivas lo que estamos narrando mediante el texto. Y después de la lectura normalmente vienen actividades en distintas artes. Entonces todas las artes tienen la posibilidad de incluir a las personas. Son una herramienta que son inherentes al ser humano y que nos posibilitan la expresión. Entonces siento que el desarrollo de los talleres que yo he diseñado y con los que he trabajado todos estos años me da la posibilidad de incluir con facilidad a las personas que tengan distintas diversidades en cuanto a sus capacidades. Y creo que el tamaño, bueno, pues manejaría en mesa redonda, círculo general, y si veo que está dificultándose la lectura, pues procedería a hacer pequeños grupos de 8 o 9 personas para desarrollar la misma estrategia por grupos y luego realizar una socialización general entre todos. Los libros dejan de ser objeto y se convierten en territorio vivo cuando se conversan, cuando encontramos a esa persona que es oído atento a las ideas que nos surgen de eso que leemos. El libro deja de ser objeto y se convierte en territorio vivo cuando tenemos la posibilidad de tomar esas hojas y replantear nuestras inquietudes, repensarnos la vida, conversarla, cuando moviliza algo en nosotros. Y siento que las bibliotecas públicas son un espacio que posibilita el encuentro con esos pares que tienen ideas y tienen preguntas similares a las nuestras. Yo participé en una tertulia literaria llamada Pequeños Relatos, Grandes Joyas, que se realizaba en el Banco de la República. Participé en esta tertulia durante 6 años, inicié como asistente y con el transcurrir del tiempo me vinculé a la fundación que la organizaba, la Fundación Entre Líneas, y empecé a dirigir, a coordinar y a moderar estos espacios. En estos espacios nos encontrábamos jóvenes desde los 14, 15 años, que era más o menos la edad que yo tenía cuando empecé a frecuentarlas, hasta con personas de 80, 85 años. Y las conversaciones que se iniciaban en este grupo tan diverso eran muy interesantes porque finalmente uno se daba cuenta que existen preguntas y que existen dilemas que son inherentes a la vida del ser humano y que independientemente de la edad que tengamos son temas que atraviesan nuestra existencia. Entonces poder hablar del amor, de la muerte, de la economía, de la
amistad, de la locura, con personas como tan diversas, con ciertos recorridos tan distintos, era un lugar totalmente enriquecedor. Y fue en este espacio que aprendí que las bibliotecas públicas, más que un lugar de silencio y de introspección, eran lugares de creación colectiva y de encuentro y de acompañamiento y de creación de red. Finalmente, todos somos diversos, todos venimos de contextos distintos y tenemos diferencias. Entonces, creo que cualquier grupo con el que uno trabaje va a estar marcado por la diversidad. Y siento que estos talleres de arte, de fomento de lectura, de escritura, de teatro, de pintura, finalmente son herramientas para repensarnos e identificar lo que somos. Y en este sentido es fundamental que estas artes sean las herramientas para pensar nuestro contexto y lo que nos constituye como seres humanos. Somos la suma de todo lo que hemos vivido, somos la suma de las personas que nos rodean, del lugar en el que nacimos, del lugar en que crecimos, de las costumbres que nos habitan. Y finalmente son todas estas cosas que nos constituyen las que vamos a llevar a un taller de arte. El arte finalmente, más allá de la parte estética, es inherente al ser humano y es inherente para pensarse a sí mismo. El arte es una herramienta para pensarse a sí mismo, para recrearse, para transformarse, para habitarse y para cuidarse. Entonces siento que es por esto que el arte es fundamental en estos talleres y que un taller de arte no tiene que ser como entro a un taller y me olvido de lo que soy, me olvido de lo que traigo y entro a un lugar en el que voy a pensar cosas muy trascendentales que nada tienen que ver conmigo, sino al contrario, es este espacio en el que entro con todo lo que soy, con todo lo que me constituye, a trabajarlo mediante el arte, a trabajarlo mediante la lectura, a trabajarlo mediante la escritura, a trabajarlo y a descubrirlo mediante la pintura y mediante el cuerpo, mediante la danza, el teatro. El arte nos ayuda a acercarnos a esos símbolos que nos constituyen y que son configuración de lo que somos. Entonces, siento que es ese gesto tan primordial para esto que hacemos, el que vendría a ser una herramienta que me ayuda a que el contexto no quede atrás, sino que sea una base sobre lo que estamos pensando. Que sea crear talleres en los que yo pueda entrar a pensarme los dilemas de mi vida, a pensarme lo que me molesta, lo que me entristece, lo que me gusta, a pensar mis preocupaciones, a descubrir quién soy, a descubrir qué quiero hacer. Y es el arte, esa herramienta mediante la que puedo llegar a descifrar todo esto que me habita y que a veces no logramos descifrar. Es mediante estos símbolos que puedo llegar a descubrir esos enigmas que me habitan. Entonces creo que estoy segura que es el arte una herramienta para pensar nuestro contexto y lo que somos. Entonces el gesto sería sencillamente ese, trabajar el arte para descubrir quiénes somos, no como el arte como para trascender o para hacer algo estéticamente bonito, sino el arte para pensarme eso que de otras formas no podría pensar. El arte finalmente nos posibilita el encuentro con nuestro inconsciente. Es mediante esos símbolos que logramos llegar a lo más profundo de nuestro ser. Hay una columna entre el arte y nuestro inconsciente, eso profundo que muchas veces se oculta, y es el símbolo. Cuando aprendemos a manejar los símbolos desde el arte, logramos descifrarlos en nuestro ser. Entonces creo que el arte nos da esas herramientas para descifrar nuestro ser. Y en ese desciframiento de lo que somos va a estar nuestro contexto, va a estar nuestra crianza, va a estar lo que nos ha dolido, lo que hemos reprimido.